Amigos, amigas, buen día. Hoy quiero ya dejar un tanto zanjado todo lo ocurrido en estos días atrás, ¿no? Sí, quiero dejar todo eso zanjado. Quiero retomar como hasta el momento, ¿no?, he venido haciendo solito, siempre basado en temas netamente canarios 100%, desde el mundo aborigen hasta estas alturas del momento. Porque entrar en polémicas, debates y todo este fregado de cosas que no tienen nada que ver con el tema que se plantea, ¿no?, en Tenerife y en todas las islas, 8 islas Canarias, pues es algo que a la gente en particular, pues salvo por el morbo, no les interesa demasiado. Y claro, te vienen personas y te cuentan cosas, ¿no?, que han ocurrido y que no las voy a contar porque son cosas que llevan a ese debate, esa polémica, esas cosas, ¿no? Y claro, lo que ha ocurrido es que cuando tú estás en un sitio, estás porque la gente quiere que estés, ¿no? Y porque si no quisieran que estuvieras, te dirían, oye, aquí sobras, ¿no? ¿Qué va? No sé, aquí qué vas a hacer si no formas parte de esto, ¿qué haces aquí? Entonces, claro, yo por esa cuestión digo que queda totalmente claro que uno estuvo, ¿no? Y como estuvo, pues lo puede contar. Que esa es la diferencia que hay entre estar o no estar, presenciar o no presenciar. Entonces te encuentras con ese tipo de personas, ¿no?, que te han permitido estar y luego te dicen que porque está, porque dices que está. Pero claro, todo ese rollo es mejor dejarlo totalmente zanjado y aparte, ni entrar ni salir en el asunto, me da exactamente igual, me importa un pimiento, porque uno tiene en la vida un currículum, ¿no?, en el cual pues hay cosas buenas, cosas regulares y cosas malas, de todo. No hay nadie que escape de eso, nadie, nadie escapa de que le hayan pasado cosas buenas, cosas regulares y cosas malas. Y hasta ahí llega. Por lo tanto, vamos a entrar en el tema que siempre se muestra en los programas que yo empecé a hacer hace ya muchos años atrás, contando cosas, cuento mi vida en 50 años en clave de sol dentro de la música. Es decir, he pasado prácticamente pues por mucha gente muy importante dentro de la música en las islas, ¿no? He tenido un contacto con ellos, ya sea como director del asunto, ya sea como colaborador, ya sea como lo que sea. Hasta aún recuerdo que cargué instrumentos cuando no había dinero para coger un coche, ¿no?, y llevarlo, ¿no? Cargar instrumentos desde una calle del barrio El Toscal al Teatro Baudé o al Parque Recreativo, así que sí, o al Círculo Amistad 12 de Enero, ¿no? Claro, son cosas que se olvidan, ¿no? O llevar a un grupo a tocar delante de don Santiago Sabina, por la calle del Círculo Amistad 12 de Enero, ¿no?, para que escucharan a un grupo que aquí era pionero, ¿no? Entonces,
Claro, todas esas cosas es como que se olvidan, ¿no? Se olvidan de ese tema. Y claro, no, 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 no le dan importancia a eso y dicen que, bueno, que bueno, al final es como si la vida tuya fuera una mentira, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? La gente es muy olvidadiza, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí llega, punto. Entonces vamos a entrar en el tema que, que ya he venido tocando desde la primera vez, ¿no? Como es el tema que me satisface muchísimo hablar y que ayer, pues, en la huerta aquí del barrio Toscal, vinieron del colegio Montessori, ¿no? A, a leer poemas de Pedro García Cabrera y conocer algo de las plantaciones que hay ahí dentro, ¿no? De cómo se planta y todas estas cosas, ¿no? Y la persona encargada allí, que es muy amable, pues pregunta cosas y trata de entretener a los chicos jóvenes, pero yo sigo insistiendo en que son niños a los cuales hay que irles enseñando todo esto, ¿no? Hay que irles enseñando todo esto. Porque una de las preguntas era a ver, díganme palabras canarias. Y la mayoría ni idea. La mayoría ni idea. Porque es que eso no se explica en los colegios. No se explica. ¿No? Ni se explica la vida de los grandes personajes patriotas canarios, ¿no? Incluso en el tema de la música, pues llegar al principio de los principios en cuanto a la música, pues tampoco, tampoco. Porque antes de que surgiera toda esta movida, ya en el año 1955, que contaba yo 9 años de edad, ya existía el rock aquí y se tocó aquí en el año 1955. Pero claro, la gente, como no tiene ni idea, pues bueno, ese es el de la cuestión. Entonces, tenemos que tener cultura, cultura y recordar. Sobre todo a la gente cuando llega a mi edad, pues lógicamente recordar las cosas que, en las que uno estuvo y en lo que se hizo, en lo que se llevó a cabo, ¿no? Dentro de las posibilidades que habían dentro de una dictadura, claro. No es lo mismo ahora, que hace todo el mundo lo que le da la gana, con respecto a antes, ¿no? Y tenías que contar con muchos impedimentos, muchos muros, muchas vallas que saltar, ¿no? Para poder realizar cosas, ¿no? Y así todo batíamos récords. Yo, personalmente, batí récords. ¿Sí? Batí récords. Pero, claro, batí récord, pero no porque yo estaba batiendo récord para que me nombraran, ni para que dijeran qué bueno eres, Paco, qué maravilloso eres. No, lo hacía porque me gustaba hacerlo. Era simplemente un gusto personal, ¿no? Entonces, claro, llegar a este libro que me regaló Rosendo Alcolea Cruz y empezar a ver los méritos de las personas aborígenes que habían aquí y los deméritos que habían también al venderse, claro, porque siempre ha habido personas que luchan por lo propio y otros que se entregan al conquistador, ¿no? Otros que se entregan al conquistador y luchan en contra de los propios. Y sigue sucediendo, y sigue sucediendo. Y este libro te lo aclara todo.
Y el contacto con las personas que uno sabe que saben, te lo aclaran también de los que saben. Porque claro, saberlo todo es muy complicado. Saberlo todo es muy complicado. Porque hay mucho investigador, uno dice una cosa, otro dice otra, no concuerdan una opinión con la otra, pero en el tema que se refiere a las Islas Canarias, o Islas Afortunadas, o todos los nombres que ha tenido, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Y luego los cambios que han habido, ¿no? Antes se llamaba de una forma, ¿no? Y ahora se llaman de otra. ¿Sí? ¿Sí? Todo eso ha ocurrido, pero la gente no se entera. La gente vive su vida, y se traga todo lo que hay, todo lo que dice la televisión, y lo que escribe la gente, y lo que salen los políticos ahí, a la palestra, y dicen cualquier cosa, se lo cree mucha gente, claro, se lo cree, ¿sí? Cuando la realidad es totalmente diferente. La realidad es totalmente diferente a lo que usted está presenciando. Sí. Hace 2 días, ¿no? Hubo un apagón que no nos llevó a nosotros, el apagón no nos llevó a nosotros como apagón de luz, porque aquí funcionaba la luz, allá no. Pero eso, ¿no?, hizo que desapareciera Internet. Si nosotros hubiéramos tenido Internet como propiedad, con un satélite, seguramente hubiéramos seguido teniendo Internet. Y claro, entonces ahora uno se echa el muerto al otro, ¿no? La culpa es tuya, no, la culpa es tuya, no, la culpa es tal. Y hay una cantidad de gente que a lo mejor, pues, en la península, no aquí, ¿no?, porque había luz, cuántas cosas perdió en la nevera que tenía congeladas, o eso, porque fueron muchas horas sin luz, ¿no? Y personas que tenían comercio que tuvieron que cerrar las puertas, ¿no?, porque no había luz. Entonces, claro, todas esas cosas son pérdidas, ¿no? Pérdidas y una falta de actividad en las personas, porque claro, la persona tiene la actividad de ir a trabajar, y si no tiene medio de transporte, o no tiene, no sé, no puede llevar esa actividad, pues lógicamente se queda parado. Aunque no viene mal caminar, viene bien caminar. Yo lo hago todos los días, mientras el tiempo está bien, ¿no? Cuando el tiempo está mal, pues me tengo que parar. Pero cuando el tiempo está bien, salgo y me pego mi paseo. Yo ya esta mañana, que había un reparto de alimentos en Ágora, pues desde las 7:30 de la mañana ya estaba en la calle, para estar a las 8 abajo, en la calle Nicolás Estebanes, para el reparto de alimentos, esperar a que abrieran la puerta y empezaran a repartir, ¿no? Y luego regresar, ir y regresar, pues ya con la edad que uno tiene, pues el caminar hace que los huesos se muevan, los músculos se muevan, y uno por lo menos, mientras tenga vida, pues bueno, a uno dándole al cuerpo Macarena, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así se escribe esta historia de ahora. Como la historia de antes, pues se escribía también. Pero claro, la historia de antes que yo particularmente escribía era porque la vivía. No escribo sobre lo que no he vivido. Porque cuando escribo sobre lo que no he vivido, me baso en la literatura. Y me baso en los que saben más que yo. Y los que han vivido temas que yo no he vivido. Por lo tanto, claro,
ahí es donde yo me he basado. Me he basado para conocer, para aprender. Porque yo, en mi etapa que estuve, digamos, muy enamorado de lo que representaba la nueva música, como José Guillermo Rodríguez Acosta, pues lógicamente era un aprendizaje de algo nuevo, algo que sucedía nuevo, claro, en mi vida. Pero claro, lo que yo escuchaba aquí, en la radio Philips que teníamos, antes de tener una radiogramola, que tuvimos también, con su tocadiscos y tal, que fue bastante después, ¿no? Pues lo que escuchaba era lo que emitía la música nacional, aquí en inglés, nada. Aquí todo era música nacional española o música americana latina. Los Panchos, los Reyes, claro, era escuchar todo ese tipo de música, ¿no? Los boleros, ¿no? Los boleros, claro. Por eso surgieron un montón de boleros, pero vino después una modernidad con las armónicas, ¿no? Que ya eso ya no dependía solo de lo nacional y de lo folclórico, ¿no? Sino que venía ya de otros puntos, ¿no? De otros puntos, ¿no? Tocando la armónica, claro, y empezaron a llegar novedades a través de cuando se origina el plan Marshall, ¿no? Entonces empieza a llegar cosas que realmente uno desconocía, como era la nevera, la lavadora, el televisor, o sea, todas esas cosas empezaron a llegar después. Incluso en medicamentos llegó la penicilina cuando yo nací, en 1946. Llegó la penicilina aquí, ¿sí? Y todavía te la expendían en el cambullón, todavía en la farmacia no había, no había. Eso empezó después a caminar, ¿no? Y claro, toda esa cosa es historia, todo eso es historia, eso no se puede borrar, es historia, ¿vale? Entonces, eso en los libros, como ya estoy diciendo, en nuestros libros, en la historia natural de las Islas Canarias, usted puede aprender. Y es lo que se debe enseñar. Yo siempre he dicho que en la enseñanza lo importante es la gramática y las matemáticas. Son las dos bases fundamentales de la vida. Gramática y matemática. Y conocer dónde usted ha nacido. Claro, usted no nació en Aragón, ni nació en Grecia, ni nació en Estados Unidos. Usted nació en Tenerife, o en las Palmas de Gran Canaria, o en Lanzarote, o en Fuerteventura, o en La Gomera, o en El Hierro, o en la isla de la Graciosa, ¿no? En La Palma, ¿no? Nació en una de esas islas, que no se llamaban así, salvo La Gomera, todas se llamaban de otra forma. ¿Sí? Y yo no lo sabía, porque yo soy persona ¿eh? que estudió en el instituto, persona que estudió en el colegio Don Gregorio, persona que estudió en casa Doña Carmita y estuvo en la Universidad Laboral de Sevilla con los curas salesianos, ¿no? Y a mí nadie me explicó nada de eso, ¿no? Lo único que estaba en los libros era que el Teide era el pico más alto de España, cuando realmente no es el pico, es el pico más alto de España, pero porque España colonizó Canarias, ¿no? Porque en realidad el pico pertenece a África, que es donde estamos situados, ¿no? El Teide está situado en África, como todo está situado, ¿no? Yo, si los italianos hablan de la erupción del Vesubio y de todas estas cosas, porque en Italia está, ¿no? Porque está dentro del terreno italiano, pero nosotros no estamos dentro del terreno peninsular, ¿no? Que son unas islas totalmente alejadas. Y gracias a los medios robóticos y a los avances técnicos, pues
podemos ir a Madrid en 2 horas y pico, estamos en Madrid, ¿no? Pero claro, si usted se remonta a mi tiempo, pues lógicamente usted tiene que saber que de aquí a Las Palmas tardaban un correío de 6 horas, ¿no? En unos barcos que se movían como, vamos, como una maraca, ¿no? Las maracas de Antonio Machín, ¿no? Se movía, claro. Sí. Y eso es historia que la gente debe saber. Por eso cuando me llamó el señor Pardellas para hacer el programa en Radio Isla, yo lo que quería era con Josefina Aguiar Sirven y Rosa María Aguiar Sirven y Nicasio Ramos como fundador de la orquesta Nican Randy, ¿no? Más Nani Chinea, que ya había viajado al extranjero, conocía mucho el mundo del rock, pues hablar de todos esos temas, más el telegrama, el correo postal, todo. ¿Sabes? Y luego dentro de la gastronomía, mi padre, que era un líder, pues lógicamente de él escuchaba. No es que él me explicara, sino que yo lo escuchaba y podía hablar de las cosas que él hacía, de las cosas que creó, claro, de donde lo llamaban, y claro, hay fotografías que lo muestran, ¿no? El lago Andrómeda, la sala Andrómeda, el lago Martianes, el Gallo Rojo, la cafetería Roma, el Corinto, el bar Atlántico, el Cuatro Naciones, el Kiosco Alameda, claro, los paragüitas, todo eso. Por eso es historia, y eso hay que contarlo. Eso lo deben saber las nuevas generaciones que no tienen ni idea, no tienen ni idea. Por eso se ha llegado a este extremo de que cada cual hace lo que le viene en gana sin contar con lo ancestral. Todo el mundo hace lo que le da la gana sin contar con lo ancestral. Por eso precisamente está Santa Cruz como está. Mientras que hay sitios donde se respeta, como en La Laguna, ¿no? Y, y claro, es muy diferente a Santa Cruz. Claro. Aquí no se ha respetado el Bernegal, ni la piedra de lavar. No, es que no se respeta nada. Las viviendas cayéndose a pedazos, pero da igual, da lo mismo. Mientras haya de dónde sacar dinero, todo está resuelto. La dinerocracia es lo que manda. Y claro, nosotros nos quejábamos de lo que pasó ayer, ¿no? Hace 50 años o 60, nos quejábamos. Y hoy todo el mundo contento. Sí, sí, es como este ministro, ¿no? Que desgraciadamente pues padece una enfermedad y tal igual, pero sigue luchando y ojalá pues se sane, se cure y tal igual. Pero vamos, que fue presidente del gobierno de Canarias y wow, centrado en ese monumento que está ahí en la avenida Naga, o sea, que hay que seguir insistiendo porque es un símbolo franquista, porque qué símbolo, ni qué demonios de símbolo, qué símbolo, qué símbolo. ¿Usted cómo puede borrar la historia? ¿Usted cree que porque tire eso abajo, si ya se borró todo? Si yo he estado en un campo nazi, yo he estado allí, ¿por qué no lo han tirado? ¿Por qué no han tirado el campo nazi? Yo he estado allí, donde mataban a los judíos, allí estuve. Y estuvo Chacho Bausou, en Polonia estuvo él, yo estuve en Alemania, y allí está, usted lo puede visitar. Claro, lo puede visitar, pero ¿para qué se lo muestran? Se lo muestran para que eso no vuelva a suceder. Se lo muestran para que no vuelva a pasar. Claro. Es que si usted lo derriba y monta allí un jardín de flores o una barriada, ¿dónde queda esa historia viva, la que está ahí, no la que está aquí, no, sino la viva, la que usted puede presenciar y decir, pues sí, pues eso se hizo para glorificar o para no sé qué, tal, a un señor que hizo un mal, que hizo tal.
Claro, la gente lo tiene que saber. Todas esas cosas se tienen que saber. Derruyéndolas, no se sabe. No se sabe. No tiene, nadie puede saber nada. Pues si usted sube ahora al Monte de las Raíces y ve que allí ya no está el monumento donde se originó la guerra civil, ahí un árbol y una planta y nada. Pero si usted va allí y ve aquel monumento allí y le explican a usted, mire, este monumento está aquí, ¿eh? Como recuerdo de algo que no debió de pasar, algo que no debió de pasar. Aquí esto no significa que usted haga lo mismo o que usted se convierta en esto, no. Le están diciendo a usted, le están argumentando a usted, enseñando. Es como ir a la escuela y decir, esto no se debe de hacer. O en su casa, sus padres le dicen a usted, mire, usted es muy pequeño para fumar, usted es muy pequeño para beber alcohol. Eso son las enseñanzas que hay que tener. Claro. No debe de hacer esto, no debe hacer lo otro. Respete usted a los mayores. Claro, respete. Claro, sí. Todas esas cosas son las que se deben aprender las nuevas generaciones. Todo lo que se debe aprender de los mayores, de los que podemos contar historias. Pero claro, siempre que cuenta historia, siempre le puede salir el contrario, ¿no? Diciendo que lo que usted está diciendo no es de otra manera. Muy bien. Si usted cree que es de otra manera, pues lo hace. Entonces, ahí están los que dicen que son derecha, pero que derecha nada, eso es dinerocracia. Y los de izquierda, que de izquierda nada, eso es dinerocracia. Todo es dinerocracia. Todo. Todo se basa en el dinero. Aquí no se basa nada en el amor de lo que se hace, sino se basa en el dinero. Si usted tiene dinero, fabuloso. Si no tiene dinero, agache la cabeza. Si usted heredó de su familia, de sus padres, heredó algo importante, usted es importante. Pero si usted lo que heredó no es nada, usted no pinta nada. Hablando mal y pronto no pinta un carajo. ¿Bien? Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Sí, claro. Y luego existen los listillos, ¿no? Los listillos, ¿no? Que se olvidan de las cosas. Es decir, personas que creen, ¿no? Que tienen en propiedad todo, ¿no? Son propietarios de todo. Pero desaparecen. Usted no los oye nombrar más. No los oye nombrar. Están en la oscuridad. Sí, es como una película de misterio donde todo está oscuro, ¿no? Y al final se sabe quién es el delincuente. Pero claro, esa luz, cuando se hace con luz, ¿no? Usted lo están viendo. Y si usted hace las cosas bien hechas, pues lo premiarán. Y si usted hace las cosas mal hechas, no, no lo premian. Es normal. La vida es así. La vida tiene una continuidad hasta que llega al fin, porque aquí nadie nos quedamos. Esto es un tránsito, ¿no? Claro. Y usted, pues bueno, pues cuando usted lee en este libro, lee la cantidad de personas que hicieron mucho por lo propio, incluso entregaron su vida por lo propio, y luego lee las personas que de lo propio, que de lo que tenían que luchar por lo propio, se vendieron al conquistador, no, pues lógicamente esas personas no pueden pasar a la historia como héroes del asunto, ¿no? Pasarán a la historia como personajes, como se suele decir, traidores, ¿no? Traidores. ¿Mm? Porque tenían unas prebendas mejores, ¿no? Y eso pues les daba mayor categoría.
aunque no se daban cuenta de que se estaban aprovechando de ellos, ¿no? No se daban cuenta. Y lo mismo pasa hoy en día. Igual, lo mismo. Hay personas que tienen mucho que callar y sin embargo hablan. Sin embargo hablan. Y sitúan a los demás como ellos son los importantes. Pero están en la oscuridad, ya digo, están en la oscuridad. Y cuando algo se sucede, nadie tiene culpa de nada. La culpa siempre es del otro. El otro siempre es el culpable. ¿Eh? Siempre el otro es el culpable. Claro. Entonces, claro, lógicamente, uno, cuando llega aquí, a este tema, ¿no? Yo, por ejemplo, ya saben que uso la lupa para poder leer, ¿no? Eh, dice aquí, mire, vamos a leer. Dice, causas de la conquista, ¿no? Dice, las islas habían sido para los piratas productoras de horchilla y sobre todo cantera de esclavos. Muchos nobles tienen el deseo de ser señores o reyes de nuestras tierras. Muchos se alistan como soldados con la posibilidad de enriquecerse y tener mejor suerte. Existe el interés por cristianizar y luchar contra el infiel. Es que esto lo dice todo, ¿no? No hace falta leer mucho para darse cuenta de que esto no ha cambiado, no ha cambiado. Políticamente sigue siendo igual, no ha cambiado para nada, no ha cambiado en absoluto. ¿Sabes? La gente se pone al mejor postor, ¿no? Al que te dice, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro y te voy a dar lo demás allá, y usted ahí se apunta, sin importarle lo que le pueda pasar a los demás. Claro, porque muchas veces me han dicho, no, es que yo no soy esclavo de nada. Ah, no. Ah, no. Usted hace lo que le da la gana. Usted puede hacer lo que le da la gana. Claro. ¿Usted qué libertad es la que tiene? ¿Qué tiene de libertad? Si usted depende totalmente de lo que digan desde allá, no de lo que digan aquí. Lo que digan aquí se lo pasan por el membrillo, los de allá. Claro, es claro, está totalmente claro. Y luego la gente cuando llega a las edades como la que tengo yo, 78 años, ¿no? Pues como sabe perfectamente todo el mundo que tiene mi edad y menos de mi edad, sabe que estamos aquí ya en las últimas, ¿no? Nos queda poco de vida. Hombre, Amaro Albelo, que en paz descanse, murió con 104 años, ¿no? Pero claro, eh, 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 con 104 años había ya fallecido toda su familia. Le quedaba él solo. Es decir, que es, es algo que sigue igual, no ha variado para nada. Podría usted llamarlo de la manera que quiera. Puede llamarlo dictadura,
democracia, dinerocracia, salvocracia, sube, baja, tira el telón, lo que quiera, pero siempre es lo mismo, es igual, es lo mismo. Esté quien esté, siempre es lo mismo. Si usted no tiene dónde agarrarse económicamente, usted mande quien mande, sea la institución que sea, usted no tiene nada que hacer, pero nada que hacer, nada. Y si usted no tiene amiguete, pues tampoco puede conseguir ningún objetivo. ¿Sí? No puede conseguir objetivos. Las cosas que se conseguían, como ya he dicho yo, en el tiempo de la dictadura, en mi caso, era estar dentro de un panorama como era la prensa y escribir en la prensa, claro, y por ahí, y visitar el ayuntamiento, y visitar los centros de cultura, estar todo el día cayendo encima de la gente para poder conseguir cosas. No era porque a usted se lo daban, eso nada. A cambio de eso, había una publicidad. Yo tengo ahí programas de televisión, no solo hechos aquí en Tenerife, sino ir a Las Palmas, ¿no? En el Jet Foil, y nombrar a personas que nos echaban una mano desde la política, ¿no? Para poder hacer lo que estábamos haciendo. Claro, claro, hay muchas historias, hay muchas historias. Y la televisión, que ha sido y sigue siendo estatal, pues ha hecho con muchos programas en los que yo intervine, en los que yo intervine, que ya no están, no están. ¿Dónde? ¿Por qué se tiró eso a la basura? Pregunto, ¿por qué? Es que no entiendo. Sin embargo, lo que les interesa se queda, está ahí. ¿Sí? Lo que les interesa se queda. Y casi todo lo que se queda no es netamente canario, es una cuestión importada. ¿Sí? Es importado. Claro, porque no estamos hablando, usted dice, no, es que esto es la música canaria. La música canaria no, es una música que se trajeron aquí, y se acogió, se empezó a hacer unas componendas y unos rollos, se le puso una letra que nombra Canarias y para adelante, ¿no? Pues pasa con el rock, ¿no? El rock llegó aquí, ¿de qué manera? De Inglaterra, ¿no? A través de los que trabajaban en Inglaterra, trabajaban de camareros, de limpiadoras y de tal, de cocineros y tal, ¿no? Ahí, y después en Alemania, ¿no? Que decía, vente a Alemania, Pepe. Y para los que hemos tenido la suerte de viajar y ver cómo se vivía en el extranjero, pues te vas dando cuenta, te vas dando cuenta de la falta de cultura que hemos tenido nosotros y seguimos teniendo desde no sé cuánto. Hay una falta de cultura tremenda. Y usted va, claro, va al colegio y lo que le enseñan es lo que sabe el maestro, que también aprendió por la falta de cultura que había, ¿no? Y lo que le imponían que dijera. Claro, los que no han vivido eso, pues no tienen ni idea, no tienen ni la más mínima idea. Ni cantaron el cara al sol, ni nuestra escapada era ir a los campamentos. Los colegios estaban divididos entre chicos y chicas, no podías estar con las chicas. Todo eso, ¿eh? Ayer mismo, digo, con el colegio Montessori, los chicos y chicas juntos, ¿no? En el mismo colegio, ¿no? Eso antes, eso era imposible, ¿no? Eso no era posible. Usted tenía que ir por un lado y ellas por el otro, ¿no? O usted iba como yo iba a los bailes, a las canteras, o iba a, bueno, las canteras de las Mercedes, ¿no? Ahí en la entrada de las Mercedes, porque las canteras también están en el otro lado, en el norte de la isla, ¿no? Está para allá. Sí.
donde yo monté un festival, si uno o dos, no sé cuántos monté festivales allí, ¿no? Y, y usted, pues claro, empieza a ver, ¿no?, que en esa evolución, en ese cambio, estábamos todos los que empezamos a luchar en ese momento por todo lo que había. Pero luchando, luchando, luchando. Daba igual lo de antes que lo de ahora. ¿Sí? Porque lo de antes tenía problemas. Pero es que los de ahora no tienen ese mismo problema, sino peores. Santa Cruz Ciudad es un lugar muerto. No hay actividad, solamente terrazas. Ahora son las terrazas. Usted no tiene dónde ir a tocar, ni dónde ir a bailar, ni nada. No tiene nada, no tiene dónde estar. De vez en cuando ellos, para despistar, que jugar al despiste, ¿no?, te montan una fiesta, tal. Y si se centra en lo que ellos quieren, no en lo que la gente quiere, sino en lo que ellos quieren, que le han comido el coco a través de los medios de comunicación, también dependiendo de la política, pues lógicamente eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, no, no hay otra. Y claro, todas estas cosas son historias. Lo vuelvo a repetir, son historias. Y siempre surge la persona que se olvida de la historia. ¿Sí? Se olvida de la historia. Quizás la edad pues le lleva a olvidarse, ¿no? No a todo el mundo le pasa, ¿no? A mí no me pasa tanto, ¿no? De algunas cosas me olvido, pero hay muchas que recuerdo, muchísimas que recuerdo de mi infancia, mi juventud, mi tiempo en el servicio militar, mis trabajos en las empresas, la familia, los problemas, ¿sí? De todo eso me acuerdo. Y por eso puedo hablar, porque hablo en primera persona, no que me lo cuenten, ¿no?, sino que lo que estoy contando es lo que yo he vivido, ¿no? Y luego hablo de las personas que me han enseñado, porque si no te enseñan, no aprendes. Si no lees, si no lees, yo no sé la cantidad de libros que tengo, ¿no? Y he leído toneladas, ¿no? Y sigo leyendo. Y aquí está, pues, lo que le acabo de leer, ¿no?, que está muy claro. Causas de la conquista, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Las islas habían sido para los piratas productoras de horchilla y sobre todo cantera de esclavos. Muchos nobles tienen el deseo de ser señores o reyes de nuestras tierras. Esto sigue igual, lo mismo. Y muchos se alistan como soldados con la posibilidad de enriquecerse y tener mejor suerte. Lo mismo. Unos se alistan en política porque con un trabajo no ganan, ni tienen ni tienen la suerte de ser personas que pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Claro, trabajando en una oficina, trabajando donde sea, no tienen la misma suerte de poder ellos dirigir su historia y sus rollos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y lo dice, existe el interés por cristianizar y luchar contra el infiel. Bueno, ahora, claro, como se han dado cuenta de que la gente ya no se le puede gobernar de la misma manera, pues entonces, pues todo esto son tradiciones que se llaman, las tradiciones. Y entonces, claro, usted ve pues que hay momentos en los que existe una cosa que se llama Semana Santa, que de Semana Santa tiene poco, ¿no? Es una semana de vacaciones, ¿no? Donde usted se va a Cancún o se va al sur de la isla o al norte o a donde sea, se va unos días y no trabaja, ¿no? Es decir, ese es el aquí de la cuestión, ¿no? El aquí de la cuestión, 4 días de fiesta, 3 días de fiesta, ¿no? Y luego encima le quieren quitar también horas de trabajo. Es decir, así avanza un país, ¿no?
Es que ese es el quid de la cuestión, ¿no? O sea, no disparar un chícharo, eso es lo importante para que un país avance, ¿no? Es que es tremendo, ¿no? Y luego, pues bueno, tratan de aliviar el asunto y dice lo que sobresale por el lado de los conquistadores. Hostilidades entre los propios conquistadores. Betancourt con Gadifer, Rejón con Deán Bermúdez, Pedro de Algaba y Hernán Peraza, etc. Conflictos y litigios por demostrar quién es el dueño de las islas, portugueses y distintos señores españoles. La mayor riqueza que podrían obtener en las islas era sus gentes y es lo que se aprovecha para la venta. Mercado de esclavos canarios. Los nativos son muchas veces traicionados. Armiche por Betancourt, los canarios embarcados por Pedro de Vera, los gomeros por este mismo, Tanausú por Lugo. Domina la tiranía y el abuso por parte de conquistadores y señores que provoca distintas sublevaciones del pueblo. Sublevación del Hierro, contra Diego de Herrera en Zarote, contra Hernán Peraza en La Gomera. A pesar de ello, resplandece, ahora vamos a ir a la otra página, y que dice, resplandece, a ver, si yo me salté dos hojas, dice, a pesar de ello, resplandece la justicia, la justicia de los reyes y la voz denunciante de los obispos, Fray Mendo de Viedma contra Maciot, lanzaroteño contra Diego de Herrera, el obispo Frías contra Pedro de Vera. Uno, desde luego, es que cuando uno empieza a enterarse de estas cosas, ¿no? Cuando uno empieza a enterarse de estas cosas, entiende perfectamente que cuando alguien habla y dice verdades, te empiezas a cerrar puertas, porque va contra sus intereses. ¿Sí? Y todos estos enfrentamientos son porque, claro, por ejemplo, si llegamos al tema de las herencias, ¿no? Al tema de las herencias, están esperando que la persona ya mayor se muera para quedarse con las cosas. Pero claro, si hay una persona sola, bien. Pero si hay varias, entonces se entra en conflictos, ¿no? Se entra en conflictos y claro, todas las partes quieren lo mejor. ¿Sí? Todo el mundo quiere lo mejor, ¿no? Y cuando han pasado muchos años, como es el caso este del tiempo de la conquista, pues imagínense, ¿no? Que todavía se refleja ahí porque es historia. Usted eso se lo pregunta en un colegio avanzado, no hace falta ir a la base, sino avanzado, y no tienen ni idea, hablando mal y pronto ni puñetera idea, no tienen ni idea de todas estas cosas, de todas estas imposiciones que siguen ocurriendo, porque usted no ha pedido aquí en Santa Cruz que le pongan un carril bici, ni que le cobren a usted por aparcar un coche en la calle, ni usted ha pedido que le pongan un subterráneo donde le cobren por aparcar debajo ahí de la tienda. No, usted no ha pedido eso. Usted lo que pide es que todos seamos iguales, claro, todos seamos iguales, ¿no?
en pérdidas y en beneficios, claro, y que la persona que gobierne porque tiene inteligencia y sabe lo que necesita la ciudadanía, pues la ciudadanía le aplaude. Pero claro, usted que se encuentra con que le hacen, bueno, se habla del teleférico, se habla de no sé qué cuántas cosas, usted dice, bueno, pero eso ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué quitaron del Parque García Sanabria eh, el juego del mini golf? ¿Por qué ahora tantas cosas de juegos para niños? En las plazas, tantas cosas para niños. Cuando hay personas mayores que necesitan un espacio donde sentarse, jugar al parché, al ajedrez, al tute, al dominó. Claro, ¿por qué se han cerrado todos los cines? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué esa razón se permite en los centros comerciales eliminando a las ventas que estaban en los barrios? ¿Sí? ¿Por qué no se rehabilitan las casas antes de hacer vías? ¿Por qué cuando está hecha una vía, después se empieza a salir el agua por una alcantarilla, el cable de no sé qué hay que venirlo a reparar? Todas esas cosas. Pero eso sigue siendo lo mismo, con diferentes cosas, porque antes, claro, la gente vivía de una manera y hoy se vive de otra, ¿no? Se vive de otra. Y claro, tiene usted que tener en cuenta la evolución. Y no es la evolución que ha ocurrido en Canarias, ¿no? Sino que es la evolución que ocurre en el mundo y que llega a Canarias, ¿no? Y entonces usted se encuentra con unos medios más fáciles, como es el ordenador, como es la nevera, como es el televisor, como es la radio. O sea, la radio ya estaba, pero bueno, las radios modernas, ¿no? Que llevan incorporada USB y no sé qué, bueno. Entonces hemos pasado del cassette al CD, del CD al DVD, del DVD al pendrive, y mañana vendrá, pues no sé, con el botón de la camisa que se vea la televisión y se vea no sé qué, y le mandan el mensaje por el botón. Claro, ¿qué supone eso para el humano? Para el humano, ¿qué supone? Pues supone no hacer nada. Se lo hace todo la robótica, ¿no? Usted no se mueve, que la robótica se lo haga todo. Entonces, eso significa que usted, al no moverse, se muere antes, porque no hace actividad. Al no tener la cabeza centrada en actividad, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? No sé. Eso empezó con la construcción de los coches, ¿no? Habían 4.000 obreros, no sé, una cifra, por poner una cifra, y ahora pues hay 40 robots que le hacen el trabajo de los obreros. Los obreros a la calle, los obreros a la calle y los robots pintando y arreglando y montando coches, ¿no? Después le dicen a usted, no, es que hacemos todo esto, pero claro, yo le puedo mostrar, pues bueno, ya he mostrado, ¿no? Las fotos montadas sobre las aceras que han montado nuevas aquí en las calles del barrio Toscal. El barrio Toscal llega, bueno, la calle llega desde no sé cuánto tiempo, llega a donde está el hogar escuela. Ahora del hogar escuela hay que seguir para allá. Empiece a mirar el tiempo, ¿no? Que transcurrido en las obras, ¿no? Mire las obras. Y mire lo que están haciendo los comercios, cerrando las puertas, porque lo poco que había en el barrio de comercio, pues tienen que cerrar, porque las obras impiden que la gente pueda acudir a esos sitios. ¿De qué vale que usted monte un escaparate si no se lo va a ver nadie? Pues claro, si usted sigue por esa dinámica, pues llegará un momento en que todo el mundo se vea precisado a ir nada más que a los centros comerciales, que por eso se montaron los centros comerciales. ¿Quién montó eso? ¿Los que eran humildes que tenían venta o lo montaron los poderosos? ¿Y qué es lo que se va a hacer en la refinería? ¿Qué se va a hacer allí? Se van a hacer viviendas municipales.
para que la gente humilde vaya a vivir allí a precios muy bajos de alquiler y con el propósito de que sean propietarios como hoy lo son en Somosierra, García Cames y todo eso por ahí. No sé, no sé. Alguien habla sobre el tema, alguien se lo explica, ¿vale? Porque claro, si los terrenos de la refinería se los cede al pueblo de Santa Cruz, pero la representación del pueblo de Santa Cruz está en el ayuntamiento no ha consultado nada con el pueblo, no le ha preguntado al pueblo el señor alcalde ni los concejales lo que van a hacer allí, qué van a hacer en la refinería. No sé, no, es que nadie sabe nada. Es como lo del apagón, que nadie sabe nada. Todo el mundo tiene la culpa, uno al otro, pero nadie tiene la culpa. El que no tengas internet, yo llamé por teléfono, no, mire, es que el problema es que no tenemos luz, no podemos emitir porque no tenemos luz. Y no sé si todavía hay algunos lugares en la península donde todavía están con velas, ¿no? Con velas la maga, ¿no? ¿No? Es que esto es de verdad que es un disparate, ¿no? Es un auténtico disparate con toda esta gente intelectual que no sé de dónde le dieron la intelectualidad, ¿no? No sé de dónde se la dieron. Estamos viviendo en una época totalmente convulsa donde todo el mundo quiere tener la razón. Y a los que hemos vivido una historia, nos quieren tirar la historia abajo. Claro, yo no sé, ya digo, este libro, lo tiramos abajo. Pues no sé, si hubiera alguien un día y me dice, venga, deme el libro y ya no puede leer más este libro. Pues no le extrañe, ¿no? Porque haya una cosa que hayamos hecho Carmelo, el fallecido Martín Rivero y yo, ¿no? El dossier, donde ya les dije que poco a poco les iba a ir leyendo lo que escribimos, ¿no? Lo que escribieron ellos dos y lo que escribí yo. Claro, lo mío se basaba en el rock. Ya le leí lo del dossier canario, pero ahora les voy a leer de la agrupación folclórica, enciendo la lupa porque si no no puedo leer, lo dice. Agrupación folclórica Tamadaba, canción típica. La agrupación folclórica Tamadaba es una de las numerosas agrupaciones canarias que se dedican a una canción típica y ligera, logrando fácil difusión por las emisoras locales. Su presencia en actos festivos en pueblos y barrios de las islas es un aspecto fundamental de su realización artística. Esto está escrito por Carmelo y Martín Rivera, ¿no? Y hablan de la agrupación folclórica Tamadaba. Y tienen aquí, pues, tienen aquí abajo, como se puede ver, ¿no? Tienen la foto de lo que editaron, ¿no? De un long play que editaron. Y entonces el long play tiene aquí, pues, el Bayucanca, está, no sé, hay cosas aquí, pues claro que no son, no son fáciles así de distinguir, así. Claro, se ve toda la agrupación y tal. Vale, la agrupación folclórica Tamadaba, ¿no? Luego existe una gente con la que trabajé, tuve el placer de trabajar, ¿no? Incluso les conseguí un lugar donde Gigi les tirara la foto promocional de Movieplay, del sello Movieplay, sí. La foto postal de este grupo conseguí yo que Gigi, el fotógrafo de Movieplay, les tirara la fotografía que se ve no aquí, sino en la postal, porque hicimos postales.
hicimos postales de los guaracheros, hicimos postales de la agrupación folclórica Los Hermanos Rodríguez de Milán, hicimos fotos de Eruto del Bisonte, hicimos fotos de teclados fritos, bueno, de mucha gente, con Gigi de fotógrafo, un fotógrafo excepcional, ¿no? Con el que creo pues una bonita amistad. ¿Vale? Y entonces dice, los tequilas, que ya dije que con los tres componentes de los tequilas, ¿no? Especialmente con Manolo Mena, fue con el que más trabajé de ellos, ¿no? Dice, una canción sudamericana bella. El secular arraigo de la canción sudamericana en Canarias ha registrado distintas fases y épocas. Si bien en los últimos años la tendencia que ha prevalecido ha sido aquella que, respondiendo a una situación acuciante en el continente americano del sur, se ha caracterizado por un sustancial contenido social, bien es cierto que desde mucho antes las islas tenían un contacto no solo económico y humano con Latinoamérica, sino también musical, como tantas veces se ha repetido. Por ello mismo, otra de las corrientes más intimistas y líricas de aquella canción también arraigaría en otros tiempos pasados en el sensible espíritu isleño. Los Tequila, el trío que nos ocupa, es un producto actual de este fenómeno de intercambio musical. Fundado hace cerca de 10 años, continúa cultivando ese bello estilo musical de ensalzamiento y recreación de los más exquisitos valores humanos y estéticos que adornan al continente americano. Manolo Mena, guitarra y primera voz, Juan Francisco Díaz, arpa y segunda voz, y Casiano Pérez, primera guitarra. Han canalizado perfectamente ese sonido sudamericano y lo interpretan a muchos kilómetros de su cuna de origen con una pureza y fidelidad indiscutibles. Esta última formación de los Tequilas se han sucedido tres distintas, ha sido la más estable y en ella figura Casiano como el único vestigio de la formación fundadora. 5 long play y 2 singles, estos dos últimos con canción canaria, son aval suficiente para poder reconocer en este trío a unos autorizados portavoces de la canción que se hace allende los mares. El éxito de su carrera les obliga a realizar anualmente giras por la península y especialmente por la zona norte y la región catalana. Su trabajo diario consiste en actuaciones en salas de fiesta y atracciones turísticas de hoteles, sin que ello sea un desmerecimiento para su indudable calidad artística y musical. Asimismo, completan la faceta de intérprete, dando a conocer sus canciones en festivales de fiestas patronales y locales. Si hay alguna variedad musical por la que deban inclinarse dentro de su vasto repertorio, esa será la venezolana. Lógico, si reparamos en que el trasiego de migrantes canarios con aquel país americano es hoy de una total vigencia. Bien, los Tequilas, como se puede ver aquí, los tres últimos componentes fallecidos, los tres, pues se puede contar, ¿no?, que por ejemplo, pues Manolo Mena me sorprendió su fallecimiento, puesto que había trabajado con él en distintas ocasiones como solista y había intervenido en festivales benéficos que yo organizaba para los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca o para Pronto en el mercado Nuestra Señora de África. La de Juan Francisco fue anterior
y se decía que era porque se ponía en las uñas, se ponía pegamentos y, o sea, amoníaco y cosas de esas, y eso se le introdujo en el cuerpo y le creó una leucemia. Y lo de Casiano, pues hablaban de que era una persona que bebía mucho y que eso pues le tenía en vilo. Pero realmente son cosas que se cuentan. Y como yo no la he vivido porque delante de mí no he hecho nada de eso, lo único que sé es que falleció, los tequilas desaparecieron y ya no hay ninguna otra nueva formación que siguiera haciendo música. Como por ejemplo el Trío Canca, ¿no? que sigue en activo y a veces pues usted lo ve pues dando, ¿no? dando actuaciones con Domingo, familia de Rodríguez Alberto, a través, no sé si es que se casó con una de las hijas, hermana o no sé qué, y era conductor de las guaguas y además fue empleado de mi padre, ¿no? en el bar. Y actuaba como cantante solista, muy bueno cantando como cantante solista, y pertenece al Trío Canca. Es decir, que son personas de las que uno puede hablar, porque forman de la historia de lo que uno ha vivido y ha presenciado, ¿no? de lo que uno, en aquella época, la única persona que usted podía decir, usar entre comillas la palabra manager, era el señor Fariña, ¿no? que imagino que estaría colegiado, porque los demás éramos unos managers de, entre comillas, de pacotilla, de pacotilla. Éramos personas que estábamos con la gente y no había ningún contrato firmado. Solamente era una cuestión de palabra, que era lo que se usaba antiguamente. La palabra era lo que valía. Hacía falta firmar un contrato. La palabra ante la ciudadanía era lo que te hacía partícipe de lo que se llevaba a cabo. Y yo, para mí, digamos, por un lado beneficio y por otro lado desgracia, es que no pude llegar a tocar con los camisas negras, ¿no? Ese fue, digamos, un pesar que tuve, porque por lo menos como fundador de los camisas negras, pues no pude actuar con ellos, ¿no? No pude hacer ninguna actuación porque, bueno, dadas mis golferías, pues lógicamente pues, tuve que irme a Sevilla con los salesianos, ¿no? A estudiar, cosa que por otro lado me benefició. Conocí la península, conocí gente, puedo distinguir entre un castellano y un andaluz, un vasco sobre todo y un catalán y un valenciano, claro. Todas esas cosas me sirvieron también para conocer a chicas también, claro. Chicas de otras nacionalidades que venían a Canarias de vacaciones y que en los viajes en los barcos, pues lógicamente trabajabas amistad, el aprender el inglés, claro, aprender a hablar en inglés, un tanto de garrafón, pero aprender y saber lo que te están diciendo y poderlo escribir e irlo mejorando. Claro. Hecho que después, pues una vez Elías Cano Felipe, compañero mío, repitiendo yo segundo de bachillerato en Enrique Wolson, ¿no? en el instituto, me dijo, pero muchacho, con lo que tú sabes de inglés, si te has presentado a matrícula de honor en inglés con todos nosotros, ¿cómo es que estás en esta situación y tal? ¿Cómo es que, digo, pues muy fácil, porque me he dedicado a la cultura,
no me he dedicado a la administración, sino a la cultura. Y la cultura aquí ha sido siempre, digamos, la migaja de pan. Y claro, siempre recuerdo cuando llevé, ya digo, a los misteriosos, los llevé a casa de don Jaime, ¿no? El dentista, para que don Santiago Sabina, los caleros, les escuchara y dijera si aquella música que se hacía, cómo se podía hacer si no sabían música, si no sabían solfeo, ni habían pasado por el conservatorio. Claro, claro, son vivencias. Y don Santiago Sabina se levantó y nos felicitó. Y don Jaime me dijo, muchas gracias por haber traído al grupo aquí. No solo al grupo, sino a don Rafael Padrón, que también puso el equipo Vinson, lo puso de gratis. Ahí nadie cobró. Todo el mundo vino porque yo los llevé. Claro, pero sigo diciendo que todas estas cosas son historia, ¿no? Pero hay mucha gente olvidadiza, ¿no? Hay gente olvidadiza, ¿no? Y por eso la historia queda ahí, arrimada, ¿no? Y se olvida. Y hay que recordárselo, ¿no? A las personas. Y por eso digo, sigo insistiendo, que en los colegios se debería empezar por enseñar gramática, matemática, eh, saber dónde nacen, cuál es el motivo de que estén aquí, cuál es el motivo, cuál es el motivo de los nombres de las calles, cuál es el motivo de que nosotros que estamos en África, es un archipiélago que está en África, nos consideren españoles europeos y nos consideren tal, pues, lógicamente españoles porque fuimos conquistados. Yo dependo de una familia que llegó de Italia, la parte de mi madre de una familia que llegó de Francia, claro. Y luego pues habrá mucha sangre que corra por ahí de aborígenes, claro, de la mezcla del aborigen con el extranjero que llegó aquí y colonizó esto, ¿no? Y fueron los españoles los que se quedaron con esto, claro. Y por eso hablamos castellano. Y el documento nacional de identidad le pone a usted que es español. No le pone que es canario, le pone que es español. Claro. Ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión, eso es historia. Y es la que se debe de dar en los colegios. Porque la ciencia, la física, la química, todo eso son añadidos que si a usted le gusta, tiene inquietud por ese tema, quiere usted ser fontanero, albañil, carpintero, notario, abogado, ya eso es otra historia. Eso es otra cosa, que usted se declina por una profesión. Claro, se declina por una profesión, porque usted le va el tema de esa profesión, y entonces pues muy bien. ¿Y qué ha pasado con la música? Usted se ha decantado por la música y resulta que no puede vivir de la música mientras un administrativo sí, un notario se hace con perra, puede ir a Cancún, ¿no? Y a Hollywood y a Disney, claro, y le sobra dinero en la cuenta corriente del banco, ¿no? Claro. Pero los que nos hemos dedicado al tema de la cultura, pues ahora, en mi caso, estoy cobrando la no contributiva por no haber cotizado 15 años. ¿Sí? Por eso, cobro la no contributiva. Es así. Mientras que hay personas que han estado en la cultura a media, y entonces pues pueden cobrar una paga de 600, 800 mil euros, claro, porque
en la cultura estuvieron de paso, estuvieron ahí, cogieron la satisfacción de estar ahí como desahogo, pero no se vincularon a la cultura, netamente, que es lo que he hecho yo. Y por eso puedo hablar, puedo hablar de las cosas que han sucedido. Entre otras personas, pues no pueden hablar. Simplemente dicen algo y luego se esconden. No aparecen, no dan la cara, no se enfrentan a los problemas. Están ahí escondidos, no se enfrentan a ellos. Y hay otros que se han enfrentado, pero que a la vez, como han sido personajes protegidos, pues se han ganado la vida de una manera dentro de la música, a través de otras maneras, ¿no? Que no voy ahora a relatar, porque si uno se pone a relatar cosas, pues se origina debate, se originan juicios, se originan muchas cosas, y prefiero no entrar ni salir en ello, porque cada persona tiene su vida personal y hay que respetarla. Un señor que no se ha querido integrar en nada, pues lo único que critico es al Estado por no tener un patronato de cultura, que protegiera al señor o a la señora que ha hecho cultura o que la quiere hacer ahora y no puede, porque Santa Cruz ya no tiene sino los Primar en el Meridiano como cine, de los 25 que había. No hay, no hay una sala donde usted pueda ir a bailar, no puede usted ir, ¿no? Solamente cuenta usted con el Lone Star y con el Dubliner, que de vez en cuando, de cuando en vez, como digo yo, hay una actuación. O que a veces en la trasera de donde estuvo el parque recreativo, que no sé por qué se tiró ese cine cuando era el primer cine que se montó en Tenerife, no entiendo cómo lo que hizo don Ramón Baudet Grandi, pues no figura en la historia de Tenerife, no figura. Si no hay pues un señor como Juliana que sacó el libro Los olvidados cines de Tenerife, o un servidor que nombra el tema, o algunos que en fotos antiguas de Tenerife le ponen la fotografía, pues nadie sabe que ahí estuvo el parque recreativo, ni la sala de fiestas tropicanas, ni el Iberia, que por cierto en el Iberia, pues ya saben que ya he contado que yo hablando con la directiva del Iberia, conseguí que me la concedieran para hacer el Ibers Club y hacerlo con los misteriosos, ¿no? ¿Sí? Hacer bailes con los misteriosos allí. Así es, esa es la historia. Esa es la historia. En fin, hoy no voy a decir más nada. Tranquilo. Y nada, seguimos lo que puede ocurrir hoy, el día 1, que es día de fiesta. Y está, pues, no es que la calle San Martín esté vacía hoy, ¿no? Sino que está vacía todos los días, porque no hay a dónde ir. Salvo el bar del Gomero ahí encima, no hay a dónde ir. No tiene nada. Teatro San Martín cerrado desde hace la tira. Ya Radio Nacional de España depende de Madrid. O sea, no hay nada. No hay nada de nada. Un par de bares y ya está. Así que nada.